Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más al blog de Iskandar. La historia de hoy se titula El abismo de las alucinaciones, parte 19. Si aún no has escuchado la anterior parte, te invito a hacerlo. Te dejo el enlace en la tarjeta de sugerencias por acá arriba. Era una noche peculiar en el puerto de Valdemar. La niebla, espesa como un muro, descendió sin previo aviso, envolviendo las embarcaciones, los muelles y las luces parpadeantes que intentaban atravesarla. Incluso los pescadores más experimentados, hombres que habían visto decenas de inviernos y cientos de tormentas, retrocedieron con inquietud al sentir cómo la niebla ahogaba cada sonido. El agua, normalmente inquieta bajo el puerto, estaba extrañamente calma, como si el mar mismo estuviera conteniendo la respiración. Los botes comenzaron a regresar más temprano de lo habitual, sus tripulantes ansiosos por escapar de la opresión de la niebla. Los hombres intercambiaban miradas nerviosas mientras amarraban sus embarcaciones, y las conversaciones, usualmente animadas y llenas de risas tras un día de trabajo, eran ahora susurros apresurados. Sin embargo, hubo un bote que no regresó cuando debía, el pequeño bote de Mateo, un pescador conocido por su precisión y puntualidad. Se demoró. La espera se convirtió en tensión. Los hombres reunidos en el muelle comenzaban a murmurar entre ellos, sus voces cargadas de preocupación. ¿Dónde está Mateo? Él nunca se retrasa, dijo uno, mientras otro respondía con un tono más sombrío. No debería estar en el agua con esta niebla, algo está mal. Las horas pasaban y la inquietud crecía como una sombra invisible que rodeaba a todos. Finalmente el bote de Mateo apareció a la distancia, pero algo en su movimiento no era natural. Desde la costa, los hombres vieron cómo se desviaba de manera errática, como si estuviera siendo empujado por una fuerza invisible. No había viento que lo moviera, ni corriente que explicara su comportamiento. El pequeño bote parecía vivir una lucha propia contra un enemigo desconocido. Cuando logró atracar en el puerto, sus ocupantes corrieron hacia él, pero lo que encontraron los dejó helados. Mateo estaba pálido, tembloroso, como si hubiera visto algo que su mente no podía procesar. Sus manos, normalmente fuertes y seguras, ahora se aferraban al borde del bote como si necesitaran sujetarse para no caer. Su mirada estaba perdida en el agua, sus labios moviéndose en un murmullo apenas audible. Uno de los pescadores, un hombre robusto con el rostro curtido por el sol y el viento, se inclinó hacia él. «Mateo, ¿qué pasó? ¿Qué viste?», preguntó. Pero Mateo no respondió de inmediato, solo murmuró una y otra vez: «Lo vi, lo vi». Los hombres, cada vez más insistentes, lograron que Mateo levantara la vista. «Habla, hombre, ¿qué fue lo que viste?». Mateo, todavía tembloroso, respiró profundamente, como si reunir fuerzas para hablar fuera una batalla en sí misma. «Era un barco», dijo finalmente, su voz quebrada. «Un barco navegando a lo lejos, pero el mar estaba en calma. Ningún viento movía sus velas, y aún así seguía adelante». La confesión dejó a los presentes en silencio, pero Mateo no había terminado. Su voz se volvió más baja, como si temiera que alguien más pudiera escuchar lo que estaba a punto de decir. «No era de este mundo», aseguró, su tono cargado de una certeza aterradora. «Había voces, voces llamándome desde el agua. No las vi, pero las sentí. Me pedían que me acercara, que las siguiera». Los hombres se miraron unos a otros, algunos con escepticismo, pero la mayoría con una inquietud que no podían negar. Uno de los jóvenes pescadores, con un intento de sonrisa nerviosa, rompió el silencio. «Seguramente la niebla te confundió, Mateo. El cansancio juega trucos con la mente». Pero antes de que pudiera continuar, un anciano, el mismo que siempre hablaba del temerario en las noches de historias, se levantó la mano para callarlo. «No fue a la niebla», dijo el anciano, su mirada fija en Mateo. «El hombre ha visto lo que no debía». Mateo no respondió. Su mirada se fijó nuevamente en el agua, y aunque su cuerpo estaba presente en el muelle, parecía que su mente aún estaba atrapada en lo que había visto. La niebla, que comenzaba a disiparse lentamente, dejó el puerto en una calma inquietante, como si el mar estuviera esperando algo más. La historia de Mateo se convirtió en un nuevo susurro en el puerto de Valdemar, una advertencia que nadie quería tomar en serio, pero que todos sentían en el fondo de sus corazones. La costa de Valdemar tiene una tranquilidad engañosa, como si el mar, después de semanas de tormentas y niebla, estuviera fingiendo su calma.
Un niño pescador que rondaba los 10 años camina cerca del agua en busca de pequeños tesoros que el océano puede haber arrojado a tierra. Entre las rocas húmedas y el agua acumulada, sus ojos captan algo peculiar flotando cerca de la orilla. Es un objeto oscuro, cubierto de algas y maltratado por el agua. Con curiosidad, el niño corre hacia él y lo arrastra a la arena. Lo que tiene entre manos es un cuaderno antiguo, su cubierta de cuero empapada y desgarrada, y las páginas hinchadas, como si hubiera absorbido el peso del abismo mismo. Sin saber qué hacer con el hallazgo, el niño corre hacia su abuelo, un pescador retirado conocido por sus historias de mar y su respeto profundo por lo desconocido. El anciano, que está sentado en su silla de madera bajo el porche de su casa, levanta la mirada cuando el niño llega corriendo con el cuaderno en brazos. ¿Qué tienes allí?, pregunta, pero en cuanto lo ve, su expresión cambia. Los ojos del abuelo, acostumbrados a leer las señales del océano, se endurecen. El anciano toma el cuaderno y lo examina con cuidado. La humedad lo ha dejado frágil, y las algas que cubren su superficie parecen casi adheridas, como si fueran parte del objeto. Lo abre con cautela, usando sus dedos callosos para separar las páginas que están irreconocibles. El olor que emana del cuaderno es extraño. Es una mezcla de agua salada y algo metálico que hace que el anciano frunza el ceño. «Esto no debe estar aquí», murmura, pero sigue pasando las páginas, como si algo lo obligara a llegar al final. Aunque la mayoría de las páginas están destruidas, algunas palabras han sobrevivido al daño. Son frases cortas, escritas repetidamente en distintos fragmentos del papel, pero todas llevan la misma sentencia escalofriante: el abismo vive. Estas 3 palabras, simples pero cargadas de un peso indescriptible, parecen vibrar bajo la luz tenue del sol. El abuelo se detiene, sus manos temblorosas mientras pasa las páginas lentamente. Cada vez que aparece la frase, algo en él se quiebra más. Esas páginas no solo están escritas, parecen latir, como si fueran un reflejo de algo que aún respira en las profundidades. El niño, que ha estado mirando con curiosidad desde el lado del porche, pregunta: «¿Qué significa, abuelo?». El anciano no responde de inmediato. Sus ojos están fijos en las palabras y, por un momento, parece que no puede apartar la mirada del cuaderno. Finalmente lo cierra de golpe, el sonido de las páginas húmedas resonando como un eco en el silencio que los rodea. «Esto no es para nosotros», dice, su voz baja pero cargada de gravedad. Su mirada se dirige al mar, que parece más oscuro y amenazante bajo la luz del atardecer. Sin decir nada más, el abuelo se levanta con el cuaderno en la mano y camina hacia la costa. El niño lo sigue, su pequeña silueta contrastando con la figura encorvada pero decidida del anciano. Una vez que llega al borde del agua, el pescador observa el horizonte, sus ojos llenos de una mezcla de temor y respeto. «El océano está reclamando lo suyo», dice, y arroja el cuaderno al mar con un movimiento rápido y firme. El objeto flota por un momento antes de hundirse lentamente, como si el agua lo estuviera abrazando, llevándolo de regreso al lugar del que nunca debía salir. El anciano y el niño se quedan de pie en silencio, observando cómo el mar retoma su calma engañosa. Pero algo ha cambiado, el aire se siente más pesado, y el sonido del agua acariciando la orilla parece contener un murmullo, un eco lejano que no pertenece a este mundo. El niño mira a su abuelo con temor en los ojos, pero el anciano simplemente se da la vuelta y comienza a caminar de regreso a casa. «Recuerda esto», dice, mientras avanza. «Hay cosas en el mar que no deben ser tocadas, ni vistas, ni nombradas». Esa noche, la costa de Valdemar se ve tranquila, pero los habitantes que conocen las historias saben que es una calma falsa, un silencio que promete regresar con más secretos. Y aunque el cuaderno ha sido devuelto al océano, su frase persiste en la memoria de quienes se atrevan a cruzar esas aguas: «El abismo vive».